cuando nosotros trabajamos nuestra memoria, nuestro cerebro almacena la información y posteriormente la podemos recuperar. Generalmente la memorización la trabajamos cuando repetimos y repetimos y repetimos y repetimos tal vez el texto, tal vez el esquema, tal vez hacemos algún tipo de apunte específico para estudiar y lo estamos repitiendo y repitiendo y repitiendo, o nos basamos en una guía que nos dé el docente y de igual manera repetimos hasta que nosotros sentimos que ya está guardado en nuestro cerebro. Pero muchas veces con este tipo de estrategia de estudio, si bien la información queda guardada en nuestro cerebro, posteriormente en el examen o en la presentación o cuando tenemos que utilizar esa información, quedan muchos huecos o quedan cosas que no nos acordamos, porque no es una estrategia que realmente nos ayude a guardar la información, solamente la estamos repitiendo y almacenamos algunas cosas. Entonces aquí les vamos a dar algunas técnicas dentro de la memorización que nos sirve para hacer relación de la información que nosotros tenemos, tal vez con lo que vivimos día a día o con pequeñas técnicas que nos pueden facilitar para recordar esta información. Primero tenemos esta técnica del recorrido o Palacio de Lossi. Esta técnica nos ayuda a relacionar cosas que vivimos cotidianamente, recorridos que hacemos cotidianamente, ya sea dentro de nuestra casa o sea en espacios públicos, recorridos que hacemos comúnmente, nos ayuda a relacionarlo con conceptos. Entonces aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, tenemos diferentes conceptos, tenemos la palabra mariposa, pantalones, bicicleta, pera, elefante, por un lado, y por otro profesor, ventilador, pimiento, margarita y león. Entonces lo que vamos a hacer es, por ejemplo, identificar el recorrido que hacemos en la casa después de que nos levantamos en un día común para ir a la escuela o para trabajar. Entonces, si mi recorrido generalmente es me levanto en mi recámara y después voy al baño. Después de que me baño, y me visto, bajo a desayunar a la cocina, me siento un momento en la sala y ya posteriormente me retiro de casa. Entonces lo que vamos a hacer es identificar estas palabras en cada uno del recorrido, de los lugares a los que nosotros estamos yendo. Entonces, por ejemplo, podríamos empezar con que me levanté y al abrir los ojos vi una mariposa. Eso lo estamos relacionando, la mariposa con nuestra recámara. Después fui al baño y esa mariposa se puso los pantalones, lo estamos relacionando con el recorrido que estamos haciendo. Posteriormente la mariposa bajó en bicicleta, es el recorrido de las escaleras, llegó a la cocina y se comió una pera. Y posteriormente acompañé a la mariposa en pantalones con su bicicleta, comiéndose una pera, y vimos un elefante al salir de casa. Entonces, este tipo como de relatos o de recorridos nos ayuda a ir relacionando el recorrido que nosotros hacemos comúnmente dentro de casa, por ejemplo aquí, lo relacionamos con las palabras que nosotros queremos recordar. Entonces, cuando nosotros estamos tratando de recuperar esa información, hacemos la relación de nuestra rutina con los conceptos que queremos utilizar. Y por otra parte, pues es el recorrido que vamos haciendo en nuestro cotidiano. Tal vez cuando salimos de casa y vamos al trabajo o vamos a la escuela, podemos utilizar otros recorridos para relacionarlos con nuestras palabras o nuestros conceptos. Entonces, las siguientes 5 palabras van a ser un ejercicio en el cual ustedes van a poder desarrollar ese recorrido, ya sea en casa o fuera de ella, para recordar estas palabras, como lo son profesor, ventilador, pimiento, margarita y león. La siguiente técnica es la técnica del relato. Es similar a la del recorrido, pero esta más bien se enfoca en realizar como un cuento o algún tipo de algún cuento o un texto o algún relato que nos ayuda a nosotros a relacionar palabras dentro de este texto. Se recomienda que sean un poco absurdas, ya que eso pues nos da risa o se nos queda como muy grabado. Entonces a veces entre más absurda sea la historia o el relato, mejor.
No es necesario que sea muy extenso, pero sí que contenga todas las palabras. Aquí, por ejemplo, tenemos la palabra abeja, billete, caramelos, deporte, Ernesto, fumigar, gema, hipopótamos, interés y jabón. Entonces, si ustedes leen el texto van a poder identificar estas palabras. El texto dice así: había una vez una abeja que se enamoró de un billete. En una cita le regaló muchos caramelos y luego fueron a ver los deportes. Ernesto se llamaba el billete y tuvieron que irse. Ya empezaron a fumigar. En el camino se encontraron una gema gigante, así que decidieron venderla a un hipopótamo, el cual pagó los intereses con jabón. Si pueden ver, este relato es un poco absurdo y está un poco chistoso, pero si lo ejercitan, van a poder ver que después se van a poder acordar de estas palabras, ya sin ver el texto, sino simplemente haciendo como la relación del relato con los conceptos que estamos trabajando. Dentro de las estrategias de la memorización como técnica, tenemos acrónimos y acrósticos. Los acrónimos son más del tipo como siglas. Por ejemplo, aquí tenemos sufragio efectivo, no reelección. Tal vez recordar todo eso se nos complica, pero cuando lo reducimos a siglas, lo podemos recordar más fácilmente. Aquí dice, a lo mejor no tiene tanto sentido la palabra, pero si nosotros nos enfocamos en recordar SENR, podremos relacionarlo con sufragio efectivo, no reelección. Y tenemos los acrósticos. Entonces, estos están más enfocados en realizar oraciones o frases que nos ayudan a recordar nuestros conceptos. Entonces, aquí podemos ver estas palabras: natalicio, marzo, primavera, flores, calor, cambio y horario. Entonces, pues sabemos que en marzo suceden todas estas situaciones, es el natalicio de Benito Juárez, inicia la primavera, hay más flores, hay un cambio de horario y tenemos un poco más de calor. Entonces, tal vez recordar cada uno de los conceptos requiere más esfuerzo a que si lo reducimos en esta frase que tenemos de ejemplo, que es: en el MP fié cacahuates. Dentro de esta frase, que tal vez no tiene tanto sentido, podemos identificar las palabras en orden que queremos recordar. Entonces, hay personas que les sirven más hacer los acrónimos, utilizar los acrónimos, y hay otras que les sirven más recordar las frases con los acrósticos. Lo importante es que podamos identificar qué estrategia nos sirve mejor para poder relacionar la información que queremos recordar.